La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la misericordia y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Es un gusto, es un privilegio saludarte, querido hermano, querido amigo, querida familia que nos escuchas en esta ocasión. Y antes de empezar, me gustaría dar lectura a este pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8, el versículo 14. Nos dice de la siguiente manera: hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Quiero pedirte que me acompañes a hablar con Dios. Vamos a orar. Amoroso y eterno Padre, en medio, Señor, de la presión económica, en medio de la presión emocional que estamos viviendo, en medio de las tragedias, en medio de todas estas crisis, queremos recordar y reconocer que tú no estás en crisis. Queremos, Señor, en esta hora pedir la bendición de tu palabra. Que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para atesorar las verdades que tienes para nosotros. Señor, santifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en el dulce y santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una cita especial de una escritora muy conocida, Elena G. de White. Escribe y dice lo siguiente: Satanás producirá enfermedades y desastres a tal punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando y ejerce su poder en todos los lugares bajo mil formas, en las desgracias y calamidades del mar y de la tierra. Sí, querido amigo, hay una pregunta que resuena constantemente en el corazón del ser humano. Y esa pregunta es: ¿por qué, si Dios es tan bueno, vivimos en un mundo tan malo? Quiero decirte, querido, que hay dos fuerzas opuestas en este universo. Una fuerza para el bien y una fuerza del mal. Los poderes del cielo y los poderes del infierno. Dios en ningún caso es responsable del dolor, de la tragedia, del sufrimiento humano. Dios no es el responsable. Dios es el autor del amor, de la misericordia, de la bondad, de la benignidad. Su palabra nos dice: con amor eterno te he amado, por eso he prolongado mi misericordia. En cambio, las Escrituras nos señalan al autor del sufrimiento, que es el diablo, es Satanás. Es ese enemigo que vino a robar, a hurtar y a destruir. Y realmente, querido, esto lo vemos reflejado en la experiencia de Job. Job era un hombre íntegro que tuvo en alta estima a sus semejantes. Job fue una persona muy hospitalaria, un hombre entregado para Dios. Pero Satanás acusó a Job afirmando que la lealtad de Job consistía en las riquezas o en los bienes materiales que él tenía. Por lo tanto, el diablo le dijo a Dios: Señor, si tú quitas todo eso que a Job le has dado, con todo lo que ha cercado, con todos sus bienes, si tú le quitas todo eso, Job va a maldecirte. Cuando nosotros leemos esta historia fascinante, nos damos cuenta la benignidad, la bondad y la misericordia divina. Hermano, cuando la tragedia ocurre, algunas personas concluyen que sería mejor morir que vivir. Dios permitió que Satanás tomara la salud y la riqueza, pero no su vida. Dios permitió todas estas cosas. No las provocó, las permitió, pero había un propósito especial para Job. Había un propósito especial para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué puede sobrellevarnos? ¿Qué puede ayudarnos a sobrellevar la tragedia? Y quiero en esta ocasión mostrarte 5 aspectos para poder sobrellevar la tragedia en la vida de Job. ¿Cómo nosotros en la experiencia de Job adquirimos esos 5 aspectos importantes
en esa experiencia. Y el primer aspecto que quiero mencionar, querido amigo, es, número uno, libera tus sentimientos. Libera tus sentimientos. La tragedia llegó, una noticia tras otra noticia. Un mensajero con malas noticias se acercó a Job y le dijo: hubo un asalto, mataron, asesinaron a los que estaban cuidando tus ovejas. Luego llegó otro mensajero y luego otro y luego otro. Dice que no acababa, o acabando de decir la mala noticia, llegó el otro mensajero. Y yo quiero decirte, querido, ¿te imaginas estar en ese momento recibiendo noticia tras noticia? Una tragedia económica, una tragedia familiar. El enemigo atacó primeramente en el factor económico y dejó prácticamente a Job sin nada. Todas las riquezas, todo lo que Job había obtenido por gracia de Dios, por la misericordia divina, ahora ya no estaba. Ahora se había disipado. El enemigo había arrebatado todo eso. Había quitado completamente eso. Y mi querido amigo, querido hermano, ¿cuál sería tu reacción en ese momento? Como seres humanos, cuando recibimos una mala noticia, quizás tu reacción sería, o tu respuesta sería llorar, gritar, desesperarte, llenarte de temor, de miedo, al saber que tienes deudas, tienes cosas pendientes. ¿Te imaginas a Job recibir esta noticia tras otra mala noticia? Y finalmente decirle, o el mensajero le dijo: estaban tus hijos comiendo, estaban tus hijos disfrutando, y de pronto vino un tornado y abrazó completamente los pilares de la casa y cayó sobre tus hijos. Ninguno sobrevivió. Escapé yo para darte la noticia. Sin duda esa noticia quebró a Job. Esa noticia lastimó finalmente el corazón de Job. Pero ¿cuál fue la reacción de Job? Las Escrituras nos dicen en Job capítulo 1, el verso 20, él se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, se postró en tierra y adoró. Hermano, libérate de los sentimientos. En medio de esta tragedia, no guardes esos sentimientos. No reprimas eso. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los que lloran. Si has recibido una noticia triste, si has recibido una situación en la que no estabas preparado, llorar no es una debilidad. Llorar es la mayor fortaleza. Llorar es ese lenguaje donde nosotros podemos expresarnos y donde también podemos desahogar todo aquello que está guardado en nuestro corazón. Hay emociones que en medio de estas tragedias, en medio de esta situación, posiblemente experimentemos miedo, odio, tristeza, rencor, depresión, resentimiento, desesperación, querido. Libérate de esos sentimientos. Llora si debes llorar. Ríndete delante del Señor. Clama a Dios. Esa expresión clamar en las Escrituras, cuando la encontramos en el libro de Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa expresión hebrea lo que quiere decir es dar un grito de desesperación, un grito de necesidad. Dios conoce la situación que estás pasando en esta hora. Dios sabe si tú has perdido, quizás estoy hablando para una persona que posiblemente ha perdido a un ser amado, a un hijo, a un familiar, a tu mamá, a tu hermano, a alguna persona cercana a ti. Querido, no reprimas eso, libérate de esos sentimientos. Llora, ríndete delante de la presencia del Señor. La tragedia siempre producirá emociones fuertes en nuestra experiencia cristiana. ¿Qué debemos hacer entonces con las tragedias, pastor? Número uno, no ignores esas tragedias, no las niegues.
y no las escondas. Muchas veces en medio de estas situaciones preguntamos a la gente, ¿cómo estás? Bien. Pero realmente cuando volvemos a preguntar, sé sincero, de verdad, de corazón, ¿cómo estás? Las personas abrirán su corazón. Querido, hay dolor en el corazón del ser humano, hay dolor en el corazón de la raza humana. ¿Cuántas personas están enlutados en este momento? ¿Cuántas personas están quizás en una situación depresiva porque su negocio, su trabajo no avanzó más? Y si eres tú, si me estás escuchando, querido hermano, quiero decirte que no estás solo. El Señor está a tu lado. El Señor ha prometido mantenerse contigo todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo, Jesús nos recuerda que necesitamos llorar, pero Él también nos dice que no solamente vamos a llorar y no seremos consolados. Él nos da la promesa, son dichosos, son bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El Señor ha prometido consuelo a sus hijos. Ha prometido ese consuelo que tanto anhelamos, que tanto necesitamos. A Satanás le fue permitido traer esa calamidad a Job y a sus siervos, a todo lo que Job poseía. ¿Se imaginan ustedes los animales, sus propiedades, todas esas cosas? Incluso la esposa, pensando en que Dios había retirado el favor de su marido, lo incitaba a que quiebre su integridad contra Dios, donde le dice, maldice a tu Dios y muérete. A pesar de toda esta desgracia, esta tragedia, Job mantuvo su integridad. Job mantuvo su fidelidad a un Dios fiel. Él demostró que es posible servir a Dios sin recibir recompensa material, a pesar de la gran pérdida y el dolor intenso que había en su corazón. Si hoy hay dolor en tu corazón, si hoy hay tristeza, si hoy hay depresión, quiero invitarte a continuar confiando que en la experiencia de Job lo mejor estaba por venir. Y también en tu vida lo mejor está por venir. Ten fe y confía y cree que para Dios no hay nada imposible. En segundo lugar, segundo aspecto que quiero mencionar es recibe de otros. Tú necesitas, yo necesito a otras personas cuando viene la tragedia. Nosotros no somos una isla, querido. Necesitamos de otras personas. Necesitamos poder estar con otros para que estas personas puedan levantarnos, sobrellevar las cargas los unos con los otros. Así nos dice la palabra de Dios en Gálatas 6:2. Sobrelleven las cargas los unos con los otros y cumplan así la ley de Cristo. El Señor te ha invitado hoy a que no cargues solo ese peso tan grande que llevas. Hace unos días un hermano me llamó y me dijo, pastor, necesito conversar con usted, necesito orar con usted y pedirle a Dios, clamar a Dios con usted. Y fui a su hogar y cuando estaba allí había una aflicción en su corazón. Su hijo a cual él amaba. Yo creo que todos ustedes tienen hijos y si alguno de nosotros o si alguno todavía no ha tenido esa experiencia de tener un hijo, pero cuando esta persona me dijo, mi hijo, un hijo especial, un hijo al cual desde pequeño le he guiado, le he dirigido, hoy está en la cárcel. Y pastor, me duele verlo en ese lugar. Y ver a esta persona quebrantado, ver a este hermano así. Y cuando él abrió su corazón, cuando él depositó esa carga, ahora ya no estaba solo en esa lucha, en esa situación que estaba atravesando. Hermano, recibe de otros esa ayuda. No te quedes con eso. Tienes que abrir tu corazón. Las Escrituras nos dicen que Job
en su experiencia, se acercaron a él 3 amigos: Elifaz el temanita, Bildad suita y Zofar naamatitas. Estos se acercaron a él para consolarle, aunque en realidad estos consoladores no fueron tan oportunos en ese momento, pero se acercó un cuarto, Eliud. Estos primeros 3 son conocidos, como le he mencionado, los consoladores de Job. Y mi querido hermano, cuando estamos viviendo en la tragedia, necesitamos de otros. Necesitamos que alguien esté a nuestro lado. Si está tu pastor, el anciano, tu amigo, tu esposa, abre tu corazón. No te quedes con esas emociones. Dios conoce, Dios sabe la situación que estás pasando. En medio de esta crisis, recuerda que Dios no está en crisis. En medio de toda esta situación, en medio de estas circunstancias, cree y confía que Dios tiene todo bajo control. En medio de toda aquella tormenta en Galilea, Jesús estaba durmiendo en paz. Jesús estaba tranquilo cuando aquel discípulo lo tocó y le dijo: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Jesús se levantó, dijo a la tormenta: calla, enmudece, y vino una gran bonanza. ¿Por qué había tanto temor en los discípulos y por qué Jesús estaba durmiendo con tanta paz? Porque en el corazón de los discípulos había una tormenta tan grande y en el corazón de Jesús había paz. Jesús quiere darte paz en medio de la tormenta. Jesús quiere darte seguridad en medio de la tempestad. Hoy es el tiempo de creer que todo está en las manos de Él. Él lleva el timón de tu barco. No vas a naufragar. Él te va a llevar a puerto seguro. Él tiene el control de todas las cosas. En tercer lugar, rehúsa amargarte. Hay mucha gente que al reprimir esos sentimientos, al no expresarlo, al no compartirlo con el pastor, el anciano, el amigo, la familia, estas personas terminan amargándose. Viven amargados en la vida. Andan por la vida transitando amargados, frustrados por todo. Hebreos capítulo 12, el versículo 15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura, querido, la amargura te seca, la amargura te hace que veas los días grises. Tú debes decidir. A pesar de la tragedia, a pesar de toda la situación, cuando te levantes, debes decidir: hoy será un gran día. Para honra y gloria de Dios, hoy será un gran día. Tú debes decidir ser feliz. Debes decidir, para gloria de Dios, hacer aquello por lo cual tú consideras que es lo mejor. Vuelvo a leer la cita. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En la experiencia de Job, en el capítulo 1, el verso 22 nos dice que en todo esto no pecó Job, ni retribuyó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no culpó a Dios, no le dijo: Señor, por tu culpa. ¿Por qué? Hay personas que están enojados con Dios. Hay personas que andan por la vida molestos con Dios. Hermano, Dios no es el culpable de tu desgracia. Dios no es el culpable de todo eso. Dios no es el autor de la desgracia y del sufrimiento en este mundo. El autor de la desgracia es Satanás, es el diablo. Dios lo que desea y lo que quiere para ti es felicidad. Dios lo que desea para ti es amor. Dios lo que desea para ti es bienestar. Dios no desea nada malo para ti. Su palabra nos dice: mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
¿O acaso tú deseas el mal para tu hijo? Yo creo que si tú tienes un hijo, lo que vas a desear es lo mejor para tu hijo. Vas a desear que él avance, vas a desear que estudie en la mejor institución, vas a querer que él pueda tener lo mejor y pueda tenerlo todo. Y el mismo Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará todas las cosas si las pedís? Dios está dispuesto a darlo todo por ti. Ahora, ¿qué debes hacer para evitar esa amargura? Acepta lo que no puedes cambiar y concéntrate en lo que queda. Job aceptó esa situación, no atribuyó a Dios despropósito, no atribuyó a Dios lo que estaba pasando. Se concentró específicamente en descubrir cuál era la razón del sufrimiento y del dolor que estaba experimentando. Hoy yo quiero invitarte en esta tercera parte a no amargarte. Saca la amargura de tu corazón. No dejes que ninguna raíz de amargura brote en tu vida y que te haga ver la vida desde otra perspectiva. En cuarto lugar, recuerda lo que es importante. Recuerda lo que es importante. Los desastres tienen la capacidad de clarificar tu escala de valores. La Biblia nos dice en el libro de Job capítulo 1, el verso 10, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Me llama la atención este pasaje porque esto lo está diciendo Satanás a Dios. O sea, Satanás está consciente de las bendiciones que Dios te provee. El diablo está consciente y él las ve. Y tiene envidia en su corazón y él ve eso, ve tu prosperidad, ve tu progreso, ve tu avance, ve cómo Dios te ha llevado cada vez más y más alto. Y el enemigo le hace ver, le dice, cómo Job ha sido cercado con tantas bendiciones, ha recibido bendiciones en su casa, en su trabajo, en las posesiones que han aumentado, todo lo que tiene. Hermanos, para Dios, tú eres de mucho valor. Tú eres la niña de sus ojos. Tú eres su especial tesoro. Tú eres la razón por la cual Jesús vino a morir a esta tierra. Si hubiese sido solamente tú el que habría caído en pecado, Jesucristo habría venido por ti a morir, porque te amaba, porque te ama y porque te amará para siempre. Las Escrituras en Mateo 10:31 nos dicen, así que no temáis vosotros, valéis más que muchos pajarillos. Tú vales más de lo que piensas. Una vez una joven me dijo, pastor, yo no valgo nada, soy una basura. Yo me lastimo, me lacero, me autoflagelo, tenía heridas con vidrio o con pedazos de alguna cosa, se lastimaba constantemente y se sentía indigna de la gracia de Dios. Me decía, yo siento que soy una basura y empezó a describirme por qué se sentía así. Le dije, no hay lugar tan profundo, no hay lugar tan lejos donde la gracia de Dios no pueda alcanzarte. Hermano, tú puedes considerarte una basura porque el enemigo así quiere que tú te sientas. Pero hoy quiero decirte que tú eres especial para Dios. Si tú has pecado, si tú has cometido una fornicación, un adulterio, si tú te has alejado del Señor, si estás viviendo alejado de Dios, hoy Dios quiere recordarte que tú eres especial. Quiere que vuelvas a Él, quiere que vengas a Él. Para Dios tú eres importante, eres su especial tesoro. No lo olvides. Así que no temas,
Vosotros valéis más que muchos pajarillos. ¿Qué vale más entonces? ¿Lo que tienes o lo que eres? Sin duda vale más lo que eres, porque eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero ir al quinto y último aspecto. Apóyate en Cristo. Apóyate en Cristo. En el libro de Filipenses 4:13, el apóstol San Pablo escribe a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún Pablo allí mismo, en el mismo libro, Pablo expresa que ha aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Y él está consciente que aún falte todo, que no le falte Cristo en su corazón. Para Job fue de la misma experiencia. En el libro de Job capítulo 42, el verso 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis te ven. Ahora Job tenía un concepto claro de quién es Dios, cómo es Dios. Sabía que Dios es un Dios de amor. Sabía que Dios es el Dios que toma la iniciativa. Sabía que Dios es el Dios que está dispuesto a darlo todo, a entregarlo todo por ti y por amor. Job ahora no solamente había escuchado de Dios, no solamente sabía de Dios teóricamente, ahora Job lo llevaba a la práctica porque había vivido en medio de la tragedia una experiencia maravillosa con Dios. Dios lo había llevado a esa experiencia tan grande. Las Escrituras nos dicen: y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Y él mismo alaba a Dios diciéndole: el que hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número. Sin lugar a duda, Dios hace grandes cosas y hará grandes cosas por ti. Apóyate en Jesús, apóyate en Cristo. En medio de esta circunstancia, de esta pandemia, en medio de la tragedia económica, en medio de la situación matrimonial que estés pasando, apóyate en Jesús. Aférrate a sus promesas, porque no ha faltado ni una sola de ellas que no se haya cumplido. Todas las promesas del Señor, todas se han cumplido y se cumplirán en tu vida y en tu experiencia cristiana. Sí, querido amigo, querido hermano, quiero recordarte entonces que hoy yo deseo que tú puedas liberarte de tus sentimientos, que tú puedas recibir de otros apoyo, ánimo, que puedas recibir de esa persona fortaleza. Quiero invitarte a que no te amargues, sino que decidas ser feliz. Quiero invitarte y recordarte que tú eres lo más importante para el Señor y que te continúes apoyando en Jesús. Hoy es un buen momento. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor viene a socorrerte. Hoy el Señor viene a darte auxilio en medio de la situación que estés viviendo. Hoy yo quiero orar para que tú sientas allí donde estás ese abrazo de Jesús. Para que tú sientas allí donde estás ese acogimiento de parte del Señor. Yo sé que quizás estoy hablando a un corazón que está lastimado, está herido. Posiblemente alguien está a punto de salir de casa, de irse de casa. Yo quiero que escuches esta palabra. El Señor te ama. El Señor está dispuesto a entregarlo todo por ti. Ábrele hoy tu corazón. Él seguirá llevando el timón de tu barco. Hoy quiero hacerte esta invitación especial. Confía plenamente en Dios. Cree y aférrate a sus promesas. Y recuerda, para Dios tú eres importante. Para Dios tú vales mucho. Vales la sangre preciosa de su Hijo único. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su gloria en tu vida. Que Jehová te conceda su paz y su bendición. Quiero pedirte que ahí donde estás me acompañes para elevar una oración al Señor.
Amoroso Dios y eterno Padre, gracias por tu palabra. Señor, conoces nuestro corazón. Señor, sabes si en esta hora, si en este momento nos encontramos, quizás, Señor, en una situación difícil, económicamente, matrimonialmente, familiarmente. Señor, tú conoces todas las cosas y por eso venimos a ti y queremos suplicar tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a que en medio de estas tormentas fuertes, en medio de todas estas cosas que estamos viendo, de las noticias, en el diario vivir, ayúdanos a recordar que no estamos solos. A recordar que tú, Señor, irás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, en esta hora oro por aquellos amigos, por aquellos hermanos que posiblemente han perdido a un ser amado. Quizás hoy, Señor, por la tarde, por la mañana, fueron a sepultarlo. Quizás hoy, Señor, estuvieron en un momento, una noticia triste. Provéeles consuelo, fortaleza y ayúdales, Señor, a recordar que pronto vendrás en gloria y majestad de las nubes de los cielos. Gracias, amado Padre, por estar con nosotros, por acompañarnos en este precioso momento. Todas estas cosas te las pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.